Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y enos aquí un día más para juntos seguir caminando a través de la lección divina, lectura orante de la palabra. Seguir caminando en este camino cuaresmal en donde se nos invita a acercarnos a la oración. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con la lectura, meditación y oración con la palabra? De ella vamos a sacar propósitos para nuestra conversión, propósitos que nos van a llevar a alcanzar esa salvación que el Señor Jesús vino a regalarnos. Te invito a que tengas a la mano tu Biblia, tu cuaderno, un lápiz, ese cuaderno que llamamos cuaderno espiritual o cuaderno de notas bíblicas, que mucho nos va a apoyar en esta práctica, y que busques un lugar tranquilo para que nada te pueda interrumpir. Apaga todo aquello que te interfiera en tu paz, en tu concentración, y dedícale estos próximos 30, 40 minutos a hacer conmigo esta práctica. Si es primera vez que visitas al canal, te invito a que te quedes hasta el final del video para que experimentes paso a paso esta lección divina, y luego te daré unas indicaciones de cómo entrar y realizar el curso completo de lección divina que tengo para ti en este canal. Entonces, ánimo, vamos a comenzar. Les recuerdo que es importantísimo que este video pueda alcanzar a otras personas. ¿Cómo lo podemos hacer? De dos maneras. Uno, compartiéndolo. Y dos, apoyándolo con un me gusta aquí abajo, con un dedito arriba, para que así YouTube también lo promocione. Gracias. Comencemos. Te invito a orar juntos la oración del Espíritu Santo, oración que va a abrir nuestra mente y nuestro corazón a esa acción de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Primer paso de la lección divina, la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 14 y 15. Dos versículos. Y veamos y escuchemos qué nos trae el Evangelio de hoy. Vamos a leerlo en voz alta. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Y dentro de este primer paso de la lección divina, luego de haber escuchado el texto, leído y escuchado, porque siempre debes hacerlo en voz alta, nos encontramos con esta pregunta obligatoria: ¿qué dice el texto? Y para poder decir qué dice el texto, debo fijar en mí las ideas principales. Y de eso se trata este primer paso, de descubrir las ideas principales, los personajes, subrayar las partes más importantes, extraerlas en mi cuaderno espiritual y así poder decir con mis propias palabras, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? ¿De qué se trata este texto? Es como narrar algo con mis propias palabras. Bien, lo voy a ir haciendo contigo. Claro, yo lo voy a ir profundizando para ver los enlaces que tiene con otros textos, el propósito que tuvo Jesús en decirle esto a los discípulos,
lo que hay en el contexto y en el trasfondo de esta lectura, ¿ok? Tú lo puedes ir descubriendo poco a poco, pero en principio fija las ideas principales. Eso es lo más importante. Fija las ideas principales del texto y trata de repetirlas en tu mente para decirlas sin leer el texto. Esa es la idea. Bien, comencemos. Bien, y vemos en este texto cómo estos personajes principales, encabezados por Jesús, que Jesús era el protagonista de todos los episodios, de todas las escenas del Evangelio, porque Jesús definitivamente pasó siendo maestro, maestro para enseñarnos cómo vivir verdaderamente en ese querer de Dios, vivir los mandamientos, vivir en la voluntad en el agrado a Dios. Entonces, fíjense, vemos a Jesús, vemos a los discípulos de Juan que aparecen en escena, haciéndole una pregunta, y también, por supuesto, ahí estaban acompañándolo los discípulos de Jesús que estaban a la escucha de esta conversación que se da entre los discípulos de Juan y Jesús. Entonces, vamos a los detalles. Profundizando, el Evangelio de hoy es una versión abreviada del Evangelio que ya meditamos en el mes de enero, donde se nos proponía el mismo asunto del ayuno. ¿Se recuerdan? Marcos capítulo 2, versículos del 18 al 22. Ahí está en el canal la lección divina sobre esa cita bíblica, puedes buscarla. Pero aquí hay una pequeña diferencia. La liturgia de hoy omite todo lo relativo al remiendo nuevo en trapo viejo y sobre el vino nuevo en pellejos viejos, que en ese momento se planteaba, ¿verdad? Y concentra la atención en el ayuno. Entonces, todo el punto central aquí es el tema del ayuno. Jesús vemos que no insiste en la práctica del ayuno. El ayuno, hermanos, era una costumbre muy antigua, practicada en casi todas las religiones. Jesús mismo lo practicó durante 40 días, lo vemos en Mateo 4, versículo 2. Pero él no insiste con los discípulos para que hagan lo que él mismo hizo. Les deja la libertad. Por esto los discípulos de Juan Bautista y de los fariseos, que estaban obligados a ayudar, quieren saber por qué Jesús no insiste en el ayuno. En cuanto al novio, cuando está con ellos, no precisan ayunar. La lectura precisa que cuando Jesús le contesta, mientras el novio esté con ellos, no deben ayunar, no deben guardar luto. Jesús responde con una comparación. En cuanto el novio está con los amigos del novio, no es durante la fiesta de bodas que se precisa practicar el ayuno, porque en ese momento se está de fiesta. Jesús en ese momento se considera y se presenta como el novio. Los discípulos son los amigos del novio. Durante el tiempo en que él, Jesús, está con los discípulos, hay fiesta de bodas. Llegará el día, dice Jesús, en que el novio no estará, y en ese tiempo, si ellos quieren, podrán ayunar. En esta frase Jesús alude a su muerte, y él sabe y siente que si continúan por ese camino de libertad, las autoridades religiosas querrán matarlo. Veamos, el ayuno y la abstinencia de carne son prácticas universales y bien actuales. Fíjense, los musulmanes tienen el ayuno del mes de Ramadán, lo habrán escuchado, ¿verdad? Durante el cual no comen ni beben desde el amanecer hasta el anochecer, hasta cuando el sol se oculta.
Cada vez más las personas, por motivos diversos, se imponen a sí mismas alguna forma de ayuno. El ayuno es un medio importante para llegar al dominio de sí mismo, a un autocontrol, como existe en casi todas las religiones y como es apreciado también por los deportistas. Lo que podemos llamar las dietas. En lenguaje del mundo son las dietas, para el lenguaje religioso el ayuno, pero prácticamente es casi lo mismo. Si no se practica con la debida observancia, el ayuno se puede convertir sencillamente en una dieta. La Biblia hace mucha referencia al ayuno. Era una de las formas de hacer penitencia y provocar conversión. A través de la práctica del ayuno, los cristianos imitaban a Jesús, que ayunó 40 días. El ayuno apunta a alcanzar la libertad de mente, el control de sí, una visión crítica de la realidad, y es un instrumento para mantener libre la mente y para no dejarse llevar por cualquier viento. A través del ayuno, la claridad de mente aumenta y es además una forma para cuidar mejor la salud. El ayuno puede ser una forma de identificación con los pobres que están forzados el año entero y raramente comen carne. Existe el ayuno como protestación, por ejemplo, como protesta, cuando hacen lo que llaman huelga de hambre. Lo han escuchado, ¿verdad? Eso es muy típico para los que están protestando, para los que están apoyando una causa y levantan sus pancartas y levantan su voz y no les hacen caso y terminan haciendo lo que llaman huelga de hambre. A pesar de que hoy no se practica el ayuno ni la abstinencia, el objetivo que estaba en la base de esta práctica, inalterada como fuerza que debe animar nuestra vida, era participar en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Hoy en día posiblemente se ve el ayuno y la abstinencia como algo del pasado, como algo que no es muy útil hoy en día para una práctica religiosa o espiritual, o tal vez está muy mal interpretada, muy mal entendida y por tanto mal practicada. Tomar conciencia de que el compromiso con el Evangelio es un viaje sin retorno, hermanos, que no exige perder la vida para poderla poseer. Eh, Perdón, que exige, dije no exige, que exige perder la vida para poderla poseer y reencontrar todo en la libertad que es Jesús. Jesús nos quiere llevar a la libertad plena, no atarnos a normas que son incongruentes, normas que no nos llevan a nada, que nos llevan sencillamente a privaciones, pero no tienen frutos. Jesús nos quiere llevar a esos frutos, a que esas prácticas puedan dar frutos en cada uno de sus discípulos. Y ese era la insistencia de Jesús cuando enseñaba esto a los discípulos y también cuando se lo plantea a los discípulos de Juan. Sigamos. Segundo paso de la lección divina, la meditación. Ahora nos preguntamos, ¿qué me dice el texto? Y, y esta pregunta va orientada a entender cuál es el mensaje para mí, para mi vida. ¿En qué me corrige? ¿En qué me interpela? ¿En qué el Señor me está moviendo los cimientos? Entonces, te voy a compartir 3 puntos que he tomado para la meditación. Siempre comparto 3 puntos, pueden ser más, ¿ok? Te los dejo para que tú le agregues también los tuyos personales. Poco a poco y vas tomando práctica con este camino de oración, van surgiendo en ti nuevas formas de meditarlo, ¿no?
y esto va sumando a lo que ya tú tienes aquí. Por tanto, no es lo único, ¿ok? Sencillamente es una orientación. Lo importante es que vayas tomando nota en tu cuaderno espiritual para que luego, al final de la jornada, puedas ir repasando lo que has reflexionado, lo que has meditado, lo que has orado y el propósito al cual has llegado. Entonces, comencemos. Estos son los tres aspectos que he traído para la meditación. Fíjense, la imagen de arriba está orientada a un plato vacío, un plato que está en ayunas, un plato que no tiene comida y nos hace referencia al esposo que le es arrebatado. Y en ese momento, cuando el esposo le es arrebatado a los amigos, entonces les tocará ayunar. Veamos los puntos de meditación que yo he enfocado. Primero, cuando la lectura nos habla de que los discípulos de Juan vienen a hablar con Jesús, porque tenían esa confusión y le fueron prácticamente a reclamar, fue un reclamo que le hicieron a Jesús, lo interpelaron. ¿Cómo es posible que aún después de que Juan dio testimonio clarísimo de que Jesús era el Mesías, se acuerdan en el bautismo en el Jordán, aún se aferran al Bautista y no siguen a Jesús? Todavía se dicen que son discípulos de Juan. Habiendo conocido que Jesús es el Mesías, pues le dice Juan, hasta aquí, ahora nos llegó la otra etapa, vamos a seguir al Mesías, al Maestro. Pues no, ¿qué cosas, qué ideologías, qué filosofías se están prefiriendo antes que Cristo? Muchas veces, hermanos y hermanas, somos así. Sabemos que ahí está el Mesías, sabemos que esa es la palabra que nos lleva a la verdad, que Jesús es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Y muchas veces andamos por otros caminos que no son los de Cristo, no son los de Jesús, no son los caminos que Él nos traza. Andamos por las paralelas, creyendo que estamos en la verdad. Muchas veces por corrientes filosóficas que hacen ver a Jesús, sí, Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era un profeta, Jesús tenía unos pensamientos poderosos, pero no lo sigan totalmente, sigan lo que yo les digo. Y esas son las corrientes de la nueva era, las corrientes de la meditación trascendental y tantas cosas que hay en este mundo que nos hacen ver, entre comillas, a un Dios a su manera, a un Dios de acuerdo a lo que yo me imagino, no a lo que Jesús de verdad nos enseña. Entonces Jesús les invita a estos discípulos de Juan a aterrizar con esto del ayuno. Y hoy nos está invitando a ti y a mí a que aterricemos también en la verdad. Preguntémonos, ¿ando buscando en otros lados la vida de Cristo? ¿Acaso no veo que Cristo me ofrece la plenitud? Que esto de la nueva era, la astrología, el culto a los ángeles, el budismo, el hinduismo, etcétera, etcétera, no me llevan a la verdad. Solo Cristo, hermanos, es la verdad. Nada de Feng Shui, nada de yogas, de meditaciones trascendentales, nada de eso nos va a llevar al verdadero Dios. Solo Cristo basta. Solo Cristo basta. Segunda meditación, segundo enfoque.
¿Por qué tus discípulos? Ese fue el reclamo que le hicieron los discípulos de Juan. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan quieren que los demás hagan lo que ellos hacen. Es decir, ellos se creían con la autoridad de juzgar a los demás de acuerdo a lo que ellos hacían porque ellos estaban en lo correcto. ¿Sí? ¿Ven la escena? Muy común hoy en día. Creyendo que yo estoy en lo correcto, critico y ataco a los demás. Los discípulos de los fariseos quieren que los demás hagan lo que ellos hacen y como ellos lo hacen. También los discípulos de los fariseos son así, muy apegados a la letra, muy apegados a la norma, pero les falta corazón. Entonces atacan y critican a los demás. Vemos estas escenas, hermanos y hermanas, aún dentro de nuestra iglesia. Lo vemos cada día, las sufrimos, pero es parte de las persecuciones que Jesús nos ha prometido a los discípulos. Lleven su cruz, pero con ella tendrán persecuciones. Y aquí estamos. Es típico el enojo de aquella gente de que se cree que está en la verdad y por tanto pretenden controlar a los demás. Preguntémonos tú y yo, vamos a sincerarnos. ¿De qué lado estoy? ¿Me enojo con los demás porque no son tan justos como yo? ¿Porque los demás no son tan santos como yo? Lo que les falta a los discípulos de Juan y a los discípulos de los fariseos, hermanos y hermanas, es una cosa importantísima que sí la tenía Jesús y sus discípulos, la alegría del Espíritu Santo, la alegría del Espíritu Santo. Y tú y yo, ¿de quiénes somos discípulos? ¿De Jesús que vive en el gozo o somos discípulos de los fariseos que viven en el enfado, en el rechazo y en el legalismo? Hermanos, hagamos esta reflexión profunda y sincerémonos. Solo Dios conoce tu corazón, solo Dios conoce tus intenciones y tus actos. Y hoy te está hablando el corazón y me está hablando el corazón para que cambiemos de actitud. Tercero, amigos del esposo. A todos nos gustan las fiestas, ¿verdad que sí? Cuando nos dice, hay una fiesta de bodas, chévere porque hay fiesta. Y una fiesta donde más se celebra y se goza es una fiesta de bodas, ¿sí? Ahí se baila y hasta que amanece, prácticamente hasta que amanece. Cuando somos amigos del novio o de los novios, gozamos con verlo feliz y realizados, ¿verdad? Pues este es el gozo que deberíamos vivir en nuestra fe. Si nuestra vida es fastidio, quizás es porque ya he perdido al novio. El pecado, hermanos, nos aleja de la amistad con el novio, entonces es justamente allí donde sí hay que ayunar. Ayunar, hacer penitencia, ¿para qué? ¿Para qué? Para recuperar la gracia, es decir, ofrecer mi ayuno para que el Señor me conceda recuperar la gracia, la alegría que perdí, a ese novio que perdí. Preguntémonos, ¿alguna vez he hecho penitencia y ayuno por mis pecados? Quizás, hermano y hermana, en esta cuaresma sea el momento para recuperar esa amistad con Jesús, con algún ayuno que valga la pena, que nadie se entere, no lo publiques, hazlo de corazón para recuperar esa amistad, ese primer amor con el novio. Recuerda que cierta clase de demonios o problemas solo salen
con ayuno y oración. Mateo capítulo 9, versículos 29. Tercer paso de la lección divina, la oración. Ahora nos preguntamos, ¿qué me hace decir el texto? ¿Cómo le respondo al Señor? Entonces, te voy a compartir mi oración, que la voy a hacer comunitaria, y luego te invito a que hagas tu propia oración y la anotes en tu cuaderno espiritual y también la compartas aquí abajo en la casilla de comentarios. No importa que no lo escribas bonito, comparte, comparte. Es parte del propósito de Cuaresma. Oremos, hermanos. Padre bueno, queremos buscar solamente la salvación que tu Hijo Jesús nos ofrece. No queremos buscar nuestros propios medios de salvación por otros lados. Ayúdanos a ser auténticos discípulos, amigos de Jesús y que vivamos en el gozo de tu Espíritu. Y quítanos el espíritu de fariseos, de andar juzgando a los demás. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, hermanos y hermanas, entramos al cuarto paso de la lección divina que nos lleva a la contemplación. Y es momento de sentir y de ver. Es momento del silencio. Es momento de contemplar. Es momento de dejar que esta palabra de Dios que hemos meditado y orado resuene en nuestro corazón. Y es solamente en el silencio que lo podemos lograr. Entonces te invito a que hagas un momento de silencio, que te sientas envuelto y envuelta de su amor y de esa paz que Jesús te da. Si quieres, puedes detener un momento el video, quedarte en silencio y dejarte abrazar por su palabra. Quinto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. Y es aquí el último paso de la lección divina y al cual apunta todo lo que hemos hecho anteriormente. Apunta la lectura, la reflexión, la meditación, la oración, la contemplación y aquí llegamos. ¿A qué me compromete? ¿A qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? ¿Cómo me puedo comprometer a cambiar algo de mí? ¿Y de dónde puedo sacar estos propósitos? Lógicamente de lo que he meditado. Por ejemplo, hemos meditado sobre el seguimiento de Jesús, el verdadero seguimiento de Jesús, que es la verdad y la vida. No buscar a Cristo por otros lados. Revisar en mi vida a quién estoy siguiendo. ¿Me he metido por corrientes equivocadas? ¿Acaso astrología, New Age, el culto a determinada cosa? Por allí escuchaba de que hay el culto a la Santa Muerte, el culto a los ángeles, el budismo, el Feng Shui, la meditación trascendental, tantas cosas, hermanos y hermanas, que se hacen creer que nos llevan a la verdad y resulta que no es la verdad. La única verdad es Jesucristo, es la palabra de Dios hecha carne y la tenemos allí en la Biblia. Entonces, si te has desviado del camino, es buen momento de hacer ese propósito de retornar a la fuente de la verdad. Luego, nos invitaba también la meditación a ver cómo es mi actitud de discípulo. ¿Actúo como discípulo de Juan, como aquel que señala, como aquel que dice, yo sí estoy en lo correcto y ustedes están en lo equivocado? ¿Soy un discípulo legalista o soy discípulo de Jesús que anda en la alegría del Espíritu Santo, que vive el gozo porque está con el Maestro y que sencillamente abraza a todos con el amor de Jesús, a nadie excluye y no señala a nadie? Hermano y hermana, si descubres a través de esta meditación que has señalado a alguien, que has excluido a alguien, que te crees mejor que los demás, es momento de hacer el propósito de ese cambio. Y la tercera meditación nos enfocaba
de revisar si en mi vida está Jesús, si esa amistad con Jesús está vigente en mi vida y si he observado de que mi amistad con Jesús está nula o está muy débil, debo fortalecerla en esta cuaresma. Entonces, proponerme a través de un ayuno y de oración recuperar esa amistad con Jesús, hacer penitencia y ayuno por mis pecados, porque el pecado es el que me aparta de Jesús. Pidamos, hermanos y hermanas, la gracia para que en esta cuaresma el Señor pueda iluminarnos qué es lo que necesita nuestra alma para acercarnos cada día más a Él. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerda compartir el video, recuerda apoyarlo con un me gusta. Si no te has suscrito y es primera vez que estás por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente cada vez que suba material al canal. Estoy próxima de ofrecerte el reto de Cuaresma, que vamos a comenzar este domingo, el primer domingo de Cuaresma. Está pendiente que ya mañana te voy a anunciar cuál es ese reto. Te invito a que vivas esta Cuaresma haciendo esta práctica un modo de vida, haciéndote el hábito de acercarte a la palabra. Si es primera vez que ves el video, te doy la bienvenida, te invito a perseverar y también te había prometido el enlace para que puedas entrar y conocer los detalles de esta práctica milenaria, esta práctica que tiene muchísimos años en la iglesia, que se llama Lección Divina, y la encuentras aquí abajo. En el título del video hay una partecita que dice más, leer más. Abro esa pestaña y abajo te dejo el enlace que dice eh, curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Le das a ese enlace y te va a abrir un compendio de 6 videos que he dejado explicando paso a paso la Lección Divina, la parte teórica, la parte teórica. Entonces, velo y te invito a que lo vayas viendo poco a poco, uno a uno, vayas tomando nota y así vas entendiendo lo que día a día practicamos aquí. Es provechoso, no lo dejes, no lo abandones y recomiéndalo a los demás, ¿sí? Vamos a encomendarnos a nuestra Madre, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Amén. También le encomendamos a nuestra Madre la salud del Papa Francisco para que ella siga intercediendo por su recuperación total. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios le bendiga a todos. Escríbame en los comentarios. Bye bye.